Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí encontraréis las últimas noticias del mundo del corazón, las novedades sobre los famosos y todo lo que ocurre entre bastidores. No olvidéis suscribiros para estar al día. Empecemos. Algunos amores no nacen en la tierra, sino que comienzan en el cielo. A veces, las personas se sienten atraídas por alguien sin saber por qué, y aunque no hablen con esa persona, sienten el eco de su alma. La historia de Esla y Alil parecía estar tejida con esa misma energía. Cuando los astrólogos miraron sus cartas natales, no se sorprendieron, solo sonrieron. Estas dos almas son hijos de la misma estrella. Porque a veces el destino no es el plan de las personas, sino el de las estrellas. Y las estrellas habían escrito estos dos nombres el uno para el otro. La energía elegante pero decidida de Esla y la postura profunda pero tranquila de Alil eran una prueba de cómo dos polos opuestos pueden unirse. La atracción entre ellos no era solo romántica, era casi una resonancia cósmica. Las dos estrellas parecían girar en el cielo desde hacía años para acercarse la una a la otra. Nadie se dio cuenta al principio, pero el universo había preparado cada detalle para que se encontraran. No fue un encuentro, fue un reencuentro. Dos almas se reconocieron de nuevo. Las palabras de un astrólogo resonaron en las redes sociales en los últimos días: el mapa astral de Esla y Alil es 100% compatible. Esta frase encendió una chispa en el corazón de millones de personas. Porque todos sabían en su interior que el vínculo entre estas dos personas no podía ser solo un guión. Una mirada, un silencio, una sonrisa, todo ello recordaba una antigua historia del cielo. Y esa historia seguía escribiéndose. La compatibilidad de los astros no solo habla del amor, sino también del destino. Cuando los caminos de dos personas se cruzan, a veces no es el mundo, sino los planetas los que hablan. Mientras la Venus de Esla bailaba con el Sol de Alil, el secreto de su química se desvelaba. Este baile no era el comienzo de un amor, sino su continuación. Porque algunos amores no tienen comienzo, solo infinidad. El suyo era precisamente así. Esa historia que comenzó bajo las luces del plató era demasiado profunda como para explicarla solo con la actuación. Cada escena, cada mirada, cada silencio tenía un significado. Cuando Esla pronunciaba una frase, en los ojos de Alil se reflejaba un eco. En ese momento, eran más que dos actores. Eran dos caras diferentes del mismo planeta. Al mismo tiempo, eran dos mitades de un todo que se complementaban. Los astrólogos dicen que este tipo de vínculos no se rompen fácilmente. Porque este tipo de vínculos no se crean en la Tierra, sino en el polvo de las estrellas. Por mucho que te alejes, ese hilo invisible te atrae de vuelta. Aunque los caminos de Esla y Alil se separaran, se dice que el destino volvería a cruzarlos. Porque esto no es amor, es un ciclo. Cada ciclo vuelve al punto de partida. Y tal vez el ciclo de ellos aún no haya terminado. Aunque a veces parecían estar lejos el uno del otro, sus energías seguían vibrando en la misma frecuencia. En las redes sociales, los fans sentían que ese vínculo no había terminado. Quizás tenían razón. Porque hay cosas que no se dicen, solo se sienten. Y todo lo que se siente queda registrado en el universo. Su historia ya había encontrado su lugar en la memoria de las estrellas. Un astrólogo dijo: ambos son la prueba y la recompensa del otro. Esta frase describía su historia en su forma más simple. Porque los grandes amores siempre implican una prueba. Con paciencia, nostalgia, silencio, pero al final siempre se vuelve. Quizás su camino era sinuoso, pero la dirección era clara. El cielo los llamaba en la misma dirección. La energía de Esla revelaba un alma que ocultaba sus sentimientos, pero los sentía profundamente. La energía de Alil, en cambio, era tranquila por fuera, pero tormentosa por dentro. Cuando estas dos energías chocaban, lo que surgía no era solo amor, sino plenitud. Porque a veces dos almas se encuentran para completarse mutuamente. Su historia era precisamente la historia de esa plenitud. Dos estrellas que una vez brillaron en el mismo escenario, ahora pueden estar vagando por cielos diferentes. Pero saben que cada noche están bajo la misma luna. Porque la luna no puede medir la distancia entre dos corazones. Aunque el universo los haya lanzado en direcciones diferentes, los ilumina con la misma luz. Y tal vez por eso, el vínculo entre ellos nunca se apagó. Solo cambió de forma,
pero su esencia siempre permaneció. En astrología existe un término llamado encuentro predestinado. Este tipo de encuentros cambian por completo la vida de una persona. Para Sly Alil, este término se queda incluso corto. Su historia fue más que un encuentro, fue una unión. Un momento en el que las almas se reconocieron y el tiempo perdió su significado. Ese momento, por breve que sea, dura toda una vida. Los fans todavía se detienen cuando ven una foto de ellos. Todavía sienten esa energía, esa armonía. Porque la energía no se pierde, solo cambia de dirección. Y la energía de ellos sigue fluyendo en la misma dirección. Aunque estén separados, siguen dirigiéndose el uno hacia el otro. Y por eso, los astrólogos podrían tener razón, el destino ya ha planeado reunir de nuevo a estos dos nombres. Algunos amores no terminan, solo se retiran al silencio. Su silencio no era una ruptura, sino una espera. Mientras todo el mundo hablaba de que se habían separado, las estrellas decían otra cosa, la historia no ha terminado. Porque el destino, a veces, rebobina el tiempo. Para que las mismas almas se reencuentren. Y tal vez, en esta historia, ese momento se está acercando. Cada vez que dos estrellas se acercan en el cielo, el mundo no lo nota, pero la energía cambia. Al igual que cuando Sly y Alil sonríen al mismo tiempo. Sin saberlo el uno del otro, pero con el mismo ritmo cardíaco. Los astrólogos dicen que no es una coincidencia. Es un juego sutil del universo, un elegante recordatorio del tiempo. Todo está en su sitio, solo esperando el momento adecuado. A veces, el ser humano vuelve a sentir en una canción o en un sueño aquello que creía haber olvidado. Su historia también quedó como un sentimiento así. Ni se olvidó del todo, ni se vivió del todo. En algún lugar intermedio, como un recuerdo que calienta el corazón. Y ese recuerdo sigue vivo. Porque algunos sentimientos se mezclan con la eternidad. El suyo también forma parte de esa eternidad ahora. Los astrólogos dicen que esta armonía no solo significa amor, sino también vínculo espiritual. Es decir, no es solo una atracción emocional, sino dos ecos de la existencia. Tenían que encontrarse, porque ya eran parte el uno del otro. Estar separados solo fue una pausa en la historia. El plan del universo espera pacientemente a ser reescrito. Sly y Alil quizá ahora caminen por caminos diferentes, pero lo hacen bajo las mismas estrellas. No es una coincidencia. Porque el destino siempre encuentra su camino. Un día, un viento, un recuerdo, una escena puede volver a unirlos. Y cuando llegue ese día, todo el mundo recordará solo una cosa, las estrellas ya lo habían dicho mucho antes. Algunas historias no se cuentan, solo se sienten. La historia de Sly y Alil es precisamente uno de esos cuentos. Una historia escrita en un rincón silencioso del cielo, pero grabada en lo más profundo de los corazones. Quizás por eso la gente sigue creyendo, tienen que volver el uno al otro. Porque las estrellas no mienten. Y el destino cumple su palabra. Queridos seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Sigan con nosotros para no perderse las últimas noticias. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like al vídeo, compártanlo y activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de los nuevos vídeos. Hasta pronto.